cordial saludo. Bienvenidos a mi canal denominado Organización y Liderazgo en Salud. En días pasados hemos tratado los temas organizaciones y liderazgo organizacional. Hoy les voy a socializar el tema las actitudes y la satisfacción en el trabajo. Observemos la imagen, las actitudes de las personas que aparecen y encontramos un texto, un enunciado que dice, la actitud no lo es todo, pero está cerca de serlo. Esa frase, la actitud no lo es todo, pero está cerca de serlo, quiere decir, la actitud es un factor clave, pero no el único. Significa que la actitud influye en cómo percibimos y respondemos a las situaciones. Por otro lado, dice que la actitud no lo es todo, lo que quiere decir que existen otros factores que también influyen en la actitud, como las circunstancias externas, habilidades y conocimiento y un poquito de suerte. Pero, ¿qué es la actitud? Observemos la imagen. Es una disposición que se basa en nuestras creencias, sentimientos y predisposición a actuar de cierta manera hacia un objetivo o persona. Las actitudes y la satisfacción en el trabajo son pilares fundamentales para el éxito de cualquier organización e influyen directamente en el desempeño de los empleados, en la productividad y en la cultura organizacional. Esto quiere decir que la actitud influye en la motivación y si influye en la motivación, impulsa a los empleados a dar lo mejor de sí. Influye en la proactividad, es decir, los empleados buscan constantemente formas de mejorar su trabajo y el de la empresa. También influye en la calidad de la producción o en la calidad del servicio, ya que un estado de ánimo positivo genera mayor atención a los detalles de un producto o también puede ser a los detalles de un servicio. Con respecto a la productividad, influye porque los empleados están enfocados en sus tareas y son más innovadores. En la cultura organizacional influye al decir que crea un buen clima organizacional, un buen clima laboral, un clima agradable, un clima colaborativo, ¿sí? Donde los empleados se sienten valorados, donde los empleados se sienten respetados. En esta imagen, en esta diapositiva, está esta expresión. Vamos a analizarla. Se quedan en la organización porque sienten que les toman en cuenta. Cuando leemos esta frase nos hace pensar que implica que los empleados tienen reconocimiento. Cuando decimos que un empleado tiene reconocimiento, quiere decir que los esfuerzos y logros de los empleados son reconocidos, son valorados por la empresa. Implica que los empleados tienen participación. Los empleados tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones y aportar sus conocimientos. Por eso se quedan los empleados en la organización porque sienten que se les toma en cuenta. También implica que los empleados tienen desarrollo, lo que quiere decir
que la empresa invierte en su desarrollo profesional y les brinda oportunidades de crecimiento. Implica comunicación, es decir, la comunicación es abierta y honesta entre los empleados y la gerencia o entre los empleados y el director. Implica que tiene bienestar, lo que quiere decir que la empresa se preocupa por el bienestar de los empleados y crea un ambiente de trabajo positivo. Los empleados deciden permanecer en la empresa debido a que sienten que sus opiniones, ideas y contribuciones son valoradas y consideradas. Es importante que se tenga en cuenta que la actitud es fundamental en un empleado para poder desarrollar bien sus funciones. En esta imagen, en esta diapositiva, vemos componentes de una actitud. Fíjense que la actitud tiene componentes. El concepto actitud encierra una gran complejidad y tiene implicaciones en el ámbito laboral y social. La actitud se compone de tres elementos principales. Componente cognitivo es la actitud, componente afectivo y componente conductual. Componente cognitivo es la actitud, es el conocimiento y creencia que tiene el empleado sobre una situación. Componente afectivo son sentimientos y emociones que se experimentan hacia la situación, o sea, ese sentir alegría, ese sentir enojo o ese sentir tristeza. A eso se le llama componente afectivo, hace relación a los sentimientos, hace relación a las emociones. Y por último tenemos el componente conductual o del comportamiento. Es la tendencia a actuar de una determinada manera en respuesta ante una situación. Lo que nos da a entender esto es que el componente cognitivo y componente afectivo, los dos dan como resultado una determinada manera de actuar, una respuesta ante una situación. Por esa razón hemos traído dos ejemplos. En esta imagen vamos a ver caso. Un empleado no obtuvo su ascenso que creía merecer. Vamos a aplicar estos componentes, tanto cognitivo, afectivo y conductual, a esta expresión, a esta frase. Un empleado no obtuvo su ascenso que creía merecer. ¿Cuál es el componente cognitivo? El componente cognitivo es lo que siente en ese momento, lo que sabe en ese momento el empleado. Mi jefe dio un ascenso a un colega que lo merecía menos que yo. Ese es el componente cognitivo. La actitud que tiene la persona hacia el asunto, hacia el suceso que está pasando. Componente afectivo. Ahora viene, como no le dieron ese ascenso, se genera un sentimiento. Ese sentimiento puede ser positivo o negativo, pero en este caso, si leemos el componente cognitivo, mi jefe dio un ascenso a un colega que lo merecía menos que yo. Entonces, ¿qué va a pensar ahí el empleado? No me agrada mi jefe. ¿Cómo va a estar contento con el jefe si prácticamente se siente un poco ofendido el empleado, ya que él esperaba que fuera adjudicado ese ascenso? Porque para él merecía ese ascenso, pero resulta que se lo dio al colega. Por eso, aquí la expresión no me agrada mi jefe. Al unir estos dos componentes, tanto el cognitivo como el componente afectivo, nos da como resultado un componente conductual, un comportamiento de esa persona. Por eso él piensa,
estoy buscando otro trabajo. Es la decisión que va a tomar. Es el comportamiento. Me he quejado de mi jefe con cualquiera que me escuche. Claro, las dos acciones tuvo una reacción y esa reacción se llama componente conductual o del comportamiento, lo que quiere decir que aquí hay una actitud negativa que tiene el empleado hacia el jefe. Este es otro ejemplo. Caso. Cuando un empleado dice, me gusta mi empleo, componente cognitivo. El componente cognitivo es la actitud que tiene la persona hacia el trabajo. Es más, hasta la pronunciación se siente un poco alegre. Componente afectivo, me agradan mis prestaciones sociales. Hay una razón por la cual le gusta su trabajo, su empleo. Y estos dos componentes dan como resultado un suceso y es una conducta o comportamiento y es voy a generar más rendimiento en mi trabajo. Claro, la persona está contenta con su trabajo, dice que le dan muy buenas prestaciones, por lo tanto hay una respuesta a esos dos componentes anteriores. Esa persona se va a esmerar para tener más rendimiento en su trabajo. Esto es una actitud positiva hacia la empresa. Pero, ¿por qué son importantes las actitudes? Las actitudes influyen en la forma de percibir el mundo, en las decisiones y en nuestro comportamiento. Por ejemplo, si tienes una actitud positiva hacia el trabajo, es más probable que te esfuerces más y te sientas más satisfecho. ¿Cómo se forman las actitudes? Las actitudes se forman por diversas experiencias y aprendizajes. Algunos de los factores que influyen en la formación de actitudes son experiencias directas. Las experiencias directas son las experiencias personales. Tienen un gran impacto en la formación de las actitudes. El aprendizaje social también influye en las actitudes. La persona observa y aprende de las actitudes de las otras personas que le rodean. Los medios de comunicación también influyen en la forma de las actitudes. Los medios de comunicación influyen al presentar información y opiniones sobre diversos temas. Existen actitudes altamente valoradas en el mundo laboral. Esas actitudes son colaboración y trabajo en equipo, lo que quiere decir que hay que compartir ideas y alcanzar objetivos comunes. Gestión del tiempo, es decir, organizar y priorizar tareas de manera eficiente para cumplir con el plazo estipulado. Inteligencia emocional, reconocer y gestionar las propias emociones y las de los demás es lo ideal en una actitud altamente valorada. El liderazgo. El liderazgo son acciones que inspiran y motivan a otros, pero estas acciones que inspiran y motivan a otros regularmente las tienen los gerentes, los jefes, pero también cualquier otra persona del hogar o de la empresa también pueden inspirar, pueden motivar a las otras personas. Por último, tenemos la creatividad, es generar ideas nuevas e innovadoras.